¿Es posible saltarse todas las mejoras de defensas y muros e ir directo a Ayuntamiento 16 sin gastar un solo centavo? ¿Cuánto te demorarías en llegar al máximo nivel de Ayuntamiento de esta manera? Quédate para este speedrun donde iremos directo de Ayuntamiento 1 a Ayuntamiento 16 en Clash of Clans. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video y reto denigrante donde llevo esta nueva cuenta al nivel máximo de Ayuntamiento. Algo importante de este reto, este es como un speedrun que vamos a hacer en el canal, es que lo queremos hacer sin comprar gemas, sin comprar pase dorado, es decir, sin meterle dinero. O sea, solo vamos a usar las gemas que los ganemos con los desafíos que hay en el juego gratis. Y de esa manera pues hacerlo pues a diferencia como hacen en otros canales donde se gemean el Ayuntamiento 15 y pues solamente se demoran menos de una hora, pues lo podamos hacer como lo podríamos hacer algunas de nosotras personas que pues no podemos romper el banco en gemas para poder hacer este desafío. Así que veamos a ver qué tal nos va, cuánto nos demoramos en este desafío y cómo lo podemos lograr. Bien, todo comienza el 23 de marzo en un directo donde creo esta cuenta y activo el cronómetro para llevar cuenta de cuánto tiempo nos vamos a demorar y hacerlo lo más rápido posible con minas, extractores, muros y defensas nivel 1, por lo que bautizo la aldea como nivel 1 McDonald's. Tras entrar a la tienda para comprar las cosas de Ayuntamiento 2, lo primero que hice, y les agradezco mucho que lo hagan, fue ir a esta sede de creadores y poner el código Joe y poner los muros y la torre de arqueras y cañón junto con lo demás para poder mejorar mi ayuntamiento. Luego recolecto los recursos y como mis barbaritos nivel 1, gemeo la pasada ayuntamiento a nivel 3, pagando 17 gemas y comienzo a mejorar los almacenes de oro para poder mejorar este ayuntamiento 3, ayuntamiento 4 lo más rápido posible. Aquí fue donde reconstruí el castillo del clan y entré al clan de suscriptores y con los globos que me podían dar mis suscriptores podía planear y robar muchísimo recursos. Pasa la primera noche y seguro hubiera podido haber puesto a construir muchas más cosas, pero no me iba a quedar despierto pues a horas de la madrugada y a hacer pues estas cosas. Aunque eso fue lo que hice con mi primera aldea hace más o menos 10 años, que era un afiebrado total. En el día número 2 completé el paso a Ayuntamiento 4 y ordené la aldea, puse las cosas nuevas, el mortero, el cohete antiaéreo, y tuve que seguir mejorando los almacenes de oro para poder tener los 150.000 necesarios para poder pasar a Ayuntamiento 5. Me di cuenta del desafío de la campeona pintora que ofrecía una pócima de constructor, pero dado que ofrece 500.000 de oro y elixir, decidí robármelo de a poquitos por la poca capacidad de mis almacenes para poderlo aprovechar al máximo y no tener que robárselo a ningún otro jugador más. Ante todo soy alguien muy decente. Por el momento mis muros y defensas nivel 1 eran todavía capaces de defender mi recurso, pero yo me preguntaba hasta dónde iba a poder defender bien e iba a poder comenzar a sufrir porque me iban a estar robando siempre todo el recurso que fuera acumulando. Dado que quería obtener la mayor cantidad de gemas gratis para obtener el tercer, cuarto y quinto constructor para llegar lo más rápido a Ayuntamiento 15, reconstruí el barco de la aldea nocturna y me fui allá, así que comencé mi primer entrenamiento y me propuse perderlo. Así que lancé los bárbaros lejísimos en este tutorial, uno por uno, y saqué 0%. Iba a perder el enfrentamiento del tutorial de la aldea constructor, pero milagrosamente el otro también saca 0% y a pesar de que estamos empatados pues me dan la victoria. Es imposible perder este desafío, así que me propuse apresurar también la aldea nocturna para subir rápido de nivel la mina de gemas, ya que esto representaría que obtendría los constructores extras mucho más rápido. Ese primer día pude mejorar los almacenes de oro y saqué el oro del desafío y me puse a mejorar mi ayuntamiento a nivel 5 y no llevaba ni siquiera 24 horas de iniciar este desafío y ya estaban subiendo mi nivel de ayuntamiento. Y no solo eso, sino que pude ya subir el taller de constructor a nivel 3 para poder tener ya la mina de gemas. Al final pude subir el ayuntamiento a nivel 5 a tan solo 27 horas de haber comenzado el reto. Pude colocar lo nuevo de este nivel, un cañón, una torre de arqueras, otro campamento, y mientras estos iban haciendo aproveché para limpiar los tocones, las rocas y las setas de la aldea nocturna para ganar aún más gemas. Al final, antes de dormir me puse el caldero de hechizos y la primera torre de magos, quedando ya listo para pasar a Ayuntamiento 6. Sin embargo, el nuevo nivel de ayuntamiento me costaría 750.000 de oro, por lo cual tendría que hacer muchas mejoras de los almacenes de oro para poder almacenar esta cantidad. Así que dejé así y me fui a dormir para comenzar un nuevo día en este reto. A las 35 horas de haber comenzado pude mejorar el laboratorio y mientras mejoraba los almacenes de oro me fijé en qué me puedo llenar de recursos haciendo los tutoriales, lo cual es una buena opción si estás comenzando y necesitas oro y elixir para completar alguna mejora. Ya estaba en la recta final para llegar a Ayuntamiento 6, que me permitiría jugar los juegos del clan y tener acceso a los asaltos de la capital, que me ayudarían muchísimo, ya que la capital del clan de suscriptores estaba al nivel máximo prácticamente. Así que continué aquí para hacer farming, aprovechando mis nuevos hechizos de radio que estaban potenciados a nivel 4 para poder ir robando el elixir necesario para seguir mejorando mis almacenes de oro.
Y mientras mejoraba mis cuarteles y sacaba el gigante y el duende, podía seguir avanzando y robando más recursos. Mientras tanto, seguía atacando y atacando porque francamente estaba loco por el elixir, por lo que necesitaba para mejorar mis almacenes de oro y poder seguir mejorando mi ayuntamiento. Así que horas después seguía robando recursos para asegurar tener siempre todo lo necesario para poder tener ocupados a mis 2 constructores. Y de esta manera llegué a la liga de bronce y reclamé las gemas de todos los logros que había hecho para llegar rápido a las 500 gemas que iba a necesitar para conseguir el tercer constructor. ¡Dame una gema! ¡Dame una gema! ¡Dame una gema! ¡Sí! Reclamo de esta manera 500 gemas y ya tengo el tercer constructor. Y solo llevo 50 horas del desafío, un poco más de 2 días. Y finalmente, después de haber hecho esto y antes de irme a dormir, dejé mejorando mi ayuntamiento al nivel 6 para comenzar el día 4 de este desafío. Ya tenía el castillo del clan a nivel 3 e hice los ataques de la aldea nocturna para poder tener la mina de gemas y conseguir un poco más rápido las ahora necesarias 1000 gemas para lograr el cuarto constructor. Faltaba pocas horas para pasar al ayuntamiento 6, así que farmeé un poco y me alisté para este nuevo nivel. A las 65 horas de haber iniciado ya era ayuntamiento nivel 6 y el juego me dio acceso a la capital del clan de suscriptores, la cual está bastante avanzada y donde estábamos en pleno fin de semana de asaltos y donde podía ganar muchísimas medallas. Aparte de eso, pude participar en los juegos del clan que se estaban haciendo, lanzamos guerra, obviamente incluyéndome a mí, para poder ganar aún mucho más botín. Eso sí, mi espejo estaba un poquito más fuerte que yo, así que hice lo mejor que pude. Este era el mejor momento del clan para pasar a este nuevo nivel. O sea, pasé en un momento donde podía empezar a hacer todas las actividades nuevas del clan. Apenas terminé de construir la segunda torre de magos y el cohete antiaéreo, puse a construir el controlador aéreo y ya estaba todo para poder pasar a ayuntamiento 7. Pero me faltaba algo de oro, así que salí a farmear un poco más y con lo que conseguí pude completar el 1.000.000 de oro necesario para poder hacer la mejora a tan solo 68 horas de haber iniciado este nuevo reto y que iba a demorar otras 18 horas para llegar a ayuntamiento 7. Mientras tanto, organicé a mi aldea un poquito para que defendiera un poco mejor y con los constructores que me quedaban libres seguiría trabajando en mejorar mis almacenes, mis campamentos y las tropas en el laboratorio. Completando ya 4 días y 15 horas, pasé a ayuntamiento 7 y recibí todos los objetos mágicos de los desafíos del tutorial y comencé a poner de nuevo todo lo nuevo de este nivel, que es muchísimo, para comenzar mi camino hacia el ayuntamiento 8. Luego reorganicé mi aldea y al final de ese día terminé de colocar el almacén de oscuro que era necesario para poder tener el rey bárbaro y el cuartel oscuro. Y ya solo me faltaba tener el rey bárbaro para poder poner a mejorar mi ayuntamiento a nivel 8. Así que mientras recolectaba el oscuro que me faltaba, poco después de los 5 días y 12 horas de haber comenzado el reto, puse a mejorar los 2 almacenes de oro. Luego, unos momentos después, farmeé el oscuro que me faltaba, incluso usando técnicas prohibidas como el infame rayo a donde está el elixir oscuro. Y pude poner mi rey bárbaro. ¡Sí! De esta manera ya quedé listo para pasar al ayuntamiento 8 y apenas mejorara mis almacenes podía hacerlo. Luego reclamé las recompensas de los juegos del clan reclamando gemas pensando en el cuarto constructor. Y luego después de eso mejoré mi laboratorio 2 veces para aprovechar mejor la potenciación de tropas gratis que me vayan por llegar a un nuevo nivel de ayuntamiento. Y ese día finalmente a las 3 horas después de llegar al 6º día de haber iniciado este reto, mis almacenes de oro se mejoraron, farmeé el oro restante y pude pasar a ayuntamiento 8, ponerlo a mejorar. Pasaron más horas y mientras se mejoraba el almacén y caldero de hechizos, poco antes de terminar el día 5, mi ayuntamiento pasó al nivel 8 y me puse a colocar las nuevas cosas del nivel inmediatamente y mejorar uno de los almacenes de oro para poder completar los 3 millones de oro necesarios para poder subir a ayuntamiento 9. Comenzando el día 6 pude terminar de colocar lo que me faltaba del nuevo nivel, el caldero oscuro, la tercera torre de magos, y completé la mejora del almacén de oro donde ya iba a poder tener el oro completo para subir a ayuntamiento 9 y pude colocar la primera torre bombardera, ya que con eso solo era cuestión de que se me desocupara un constructor para poner a mejorar el ayuntamiento con el oro que había farmeado y tenía en la tesorería. De este modo ya tan solo 6 días 22 horas ya comenzaría mi camino al siguiente nivel. Durante el 7º día pude maximizar al nivel que tenía de ayuntamiento mi laboratorio, que quedaran parejos el laboratorio y el ayuntamiento, y esto me iba a ayudar a que mis tropas aprovecharan la potenciación que me daban cada nuevo nivel de ayuntamientos para poder robar recursos mucho más fácil. Y me di cuenta que estos potenciadores de nivel de ayuntamiento nuevo se acumulaban, así que tenía todavía 7 días acumulados de potenciación que debía aprovechar a medida que siguiera subiendo niveles de ayuntamiento para poder tener el recurso y seguir haciendo este proceso de llegar lo más rápido posible a ayuntamiento 15. Hice muchos ataques ese día para poder tener el recurso necesario para poder subir a ayuntamiento 10, entonces poner todas las cosas que pueda del ayuntamiento 9, en especial la reina arquera, lo más rápido posible. Esto lo iba a lograr ya que la temporada de este mes terminaba pronto, lo que me iba a dar 5 millones de oro de depósito de temporada, lo cual me ayudaría muchísimo a tener recursos
para colocar todo lo del nuevo nivel lo más rápido posible. Al día número 8 con 22 horas, finalmente pasé a Ayuntamiento Nuevo y fue facilísimo colocar todo lo nuevo de este nivel, específicamente la reina arquera que sale potenciada, muros, trampas, la primera ballesta, entre muchas otras cosas. Entré además a la Liga de Guerra de Clanes, que me daba 50 medallas gratis al cuando uno entra por primera vez, lo cual me iba a servir para comprar otra pócima de constructores adicional a las 3 que ya tenía, para acelerarme mucho más. Pasando ya 9 días de este reto, pude colocar las 2 ballestas, terminé de colocar la última estructura de Ayuntamiento 9 y me puse a ordenar mi base con las nuevas cosas para tratar de defender un poquito mejor a pesar de toda la denigrancia que estaba teniendo. Y después de tener más o menos ordenado, ya podía mejorar mi ayuntamiento a nivel 10, pero necesitaba que se me desocupara un constructor, así que estuve muy pendiente para que apenas se me desocupara uno de mis 3 constructores, poner a mejorar mi ayuntamiento a nivel 10, mientras los otros 2 construían las ballestas. Esto a tan solo 9 días y 17 horas de haber comenzado este reto. Al completar 10 días, 2 horas, puse a mejorar mi mina de gemas, pues porque necesitaba gemas gratis everywhere, a ver si logro sacar estos 5 constructores finalmente. Luego, tras llevar 10 días de inicio del reto, hice mi primer ataque en la Liga de Guerra de Clanes buscando ganar el máximo de medallas posibles para poder pues conseguir y comprar estos martillos que se consiguen con las medallas de Liga de Guerra de Clanes y completar las mejoras difíciles lo más rápido posible. En ese día completé la primera ballesta y puse a mejorar el laboratorio al nivel apropiado para el Ayuntamiento 9 para aprovechar más la potenciación de tropas. Y a las 4 horas de comenzar el día 11 ya tenía las 2 ballestas y me puse a mejorar el caldero de hechizos. Ese día me concentré en subir lo más rápido posible trofeos, ya que tenía un ejército muy pequeño y débil, y pronto subiría a Ayuntamiento 10, lo cual se haría muy difícil que llegara a 1250 trofeos porque me iba a empezar a enfrentar a otros Ayuntamientos 10. Así que para ganar lo más rápido posible las 450 gemas del logro Dulce Victorias, con las cuales ya podría comprar el muy necesitado cuarto constructor, después de 15 ataques consecutivos en el mismo día pude reclamar esas 450 gemas y con 50 más del logro de exterminio de ballestas logré completar las 1000 gemas y pude completar lo del cuarto constructor, que inmediatamente se fue a mejorar mi castillo del clan al nivel 4. 3 horas después de completar los 12 días paso a Ayuntamiento 10 usando una pócima de constructores y pongo la primera inferno y la tercera ballesta. En la mitad del día 13 finalmente estaba listo para poner mi ayuntamiento a mejorar a Ayuntamiento 11, pero desafortunadamente estaba de paseo en Semana Santa y no pude tener señal para conectarme, así que perdí unas cuantas horas de constructor libre, pero pues obviamente hacer este reto y dejar de hacer todo lo que tengo en mi vida pues es muy difícil, pero bueno, igual íbamos lo más rápido posible. Ya pasando al día 14, al fin pude conseguir conexión a internet y puse a mejorar el ayuntamiento a nivel 11. En este día tuve a mis 4 constructores mejorando, uno del ayuntamiento, otro del laboratorio para que quedara al nivel del ayuntamiento, el cuartel para poder sacar el globo y el último haciendo la segunda torre de inferno. Después de iniciado el día 15 de este reto me di cuenta que mis almacenes estaban demasiado pequeños para poder avanzar en mejorar cosas como el castillo del clan o poner el centinela una vez llegado al ayuntamiento 11, por lo que tuve que centrarme ese día en mejorar mis almacenes de oro y elixir. Ya llevaba 16 días del desafío, continué mejorando mis almacenes uno tras otro, mientras mi ayuntamiento se terminaba de mejorar. Aproveché que seguía con mis tropas potenciadas y con bárbaros, arqueras y otras tropas de nivel 7 podía seguir robando recursos para cuando llegara el ayuntamiento 11 y acumular recursos en mi tesorería gracias a que seguía con mi bonus estelar cuadruplicado para poder poner lo más rápido posible los nuevos edificios. Ya llevados 16 días y 21 horas pasé a ayuntamiento 11, así que inmediatamente puse las nuevas estructuras, pero desafortunadamente iba de viaje por carretera en medio de las montañas de Colombia, por lo que perdí la señal y no pude colocar a trabajar a los constructores para seguir avanzando lo más rápido posible. Iba a necesitar 6 millones para poner el águila de artillería y otros 6 millones para mejorar el ayuntamiento a nivel 12. Y con esto ya acumulaba 14 días en total de potenciación de ayuntamiento, los cuales tenía que aprovechar al máximo. Aproveché también las medallas de asaltos para comprar oro y poner el águila lo más rápido posible. Y después de una sesión de farming salvaje, pude poner a construir el águila de artillería, quedando ya con todas las estructuras de este nuevo nivel. Y tras más farming aún, aldeas de ligas bajas con mis tropas terrestres potenciadas y mi nuevo centinela, pude recoger lo suficiente para poner a mejorar mi ayuntamiento a nivel 12. Solo me faltaba esperar a que se librara un constructor para al fin, a tan solo 6 horas de haber comenzado de nuevo el nivel ayuntamiento 11, a los 17 días y 2 horas, puse a construir la mejora de ayuntamiento 12 que me costaría otros 6 millones de oro, que se iba a demorar 4 días y 6 horas, los cuales debía aprovechar para nivelar mis tropas y almacenes lo máximo posible para poder seguir avanzando. Luego de esto pues seguí mejorando mis almacenes porque iba a necesitarlos para cuando llegara ayuntamiento 12, así que organicé un poquito mi aldea con un nuevo diseño
que incluyera pues las nuevas defensas que me estaban dando, y mejoré mi laboratorio a nivel 9. Ya completando luego los 18 días y 1 hora, mientras mi ayuntamiento seguía avanzando, puse a mejorar mi caldero de hechizos a nivel 5 para sacar la clonación y tener más espacios de hechizos para prepararme para cuando estuviera en ayuntamiento 12, que iba a complicarse mucho más las cosas porque iba a ser un nivel largo, dado que tenía que mejorar el ayuntamiento 5 veces el gigatesla que tiene para poder seguir avanzando y pasar al ayuntamiento 13. En ese mismo día, 18 días con 19 horas, durante un directo que hicimos con los suscriptores aquí en el canal. Que por cierto, si no te los quieres perder y están en los directos del canal, te sugiero suscribirte al canal y activar ahí abajo la campanita, ahí te lanzo el dato. Completamos la construcción del ayuntamiento 12 y comenzamos el tortuoso proceso de mejorar el gigatesla del ayuntamiento para pasar a ayuntamiento 13. Ese mismo día puse a mejorar finalmente mi castillo del clan a nivel 6, lo cual será una mejora inmensa, dado que por fin iba a poder recibir máquinas de aseo que me servirían muchísimo para poder atacar y robar más recursos. Ya pasados a 1 hora de terminar el día 20, mi gigatesla sube a nivel 2. Tras mucho farming tenía lo suficiente para ponerlo a subir de 1 a nivel 3. Impresionantemente, me metieron en el clan a la guerra de clans y fíjense en esto. A pesar de ser el ayuntamiento 12 más denigrante, mi posición en el mapa no era ni el 10, ni el 9, ni el 8 del clan. Subo y subo en el mapa y ¿what? Era el 1, era el primero del mapa, incluso por encima de los ayuntamientos 11 del clan, lo cual nos ponía en mucha desventaja increíblemente. Me atacaron con buenas tropas y sorprendentemente no fueron capaces de sacarme ni 2 estrellas a pesar de lo denigrante que estaba. Al comenzar el día 21 completé la tercera inferno y el águila y puse a mejorar el cuartel para sacar la sanadora para llegar lo más rápido posible a tener dragones o dragones eléctricos para comenzar a atacar por el aire cuando dejara de tener la potenciación de tropas por haber subido tantos niveles de ayuntamiento consecutivamente. En este día puse también a mejorar mi mina de gemas a nivel 4. También puse a mejorar mi laboratorio a nivel 10 para seguir aprovechando la potenciación del nuevo nivel de ayuntamiento. Luego, comenzando el día 22, pude poner a mejorar el nivel del cuartel a nivel 9, así que al fin tendría dragones, lo cual yo esperaba que me fuera a ayudar mucho para dejar de atacar con barbaritos y arqueras. Aparte de eso, en ese mismo día, en mi aldea nocturna reclamé de mis recompensas de temporada y puse a reparar mi máquina bélica que me ayudaría a hacer los logros de la aldea nocturna, lo cual iba a significar que iba a tener más gemas para obtener los otros constructores y me iba a ayudar en mi aldea principal a avanzar mucho más rápido. Ya en el día 24 con 12 horas completaría el cuartel con los dragones, lo cual me ayudaría mucho con esa potenciación activada, así que comencé a usarlos a pesar de lo pequeño que era mi ejército. Inmediatamente seguí mejorando el cuartel, ahora activando el P.E.K.K.A. y subiendo el gigatesla a nivel 3. Y tras algo de farming, porque pues no me alcanzaba el recurso, subirlo a nivel 4, lo cual me tomaría 4 días más. Posteriormente en el día 26 con 22 horas finalmente tengo el castillo del clan nivel 6, que me permite pedir cualquier máquina de asedio, lo cual me empezó a ayudar muchísimo para poder hacer ataques más fuertes y poder seguir recogiendo recursos contra aldeas ahora mucho más fuertes. Y pues dado que ataco ahora por el aire, el arrojapiedras iba a ser mi mejor amigo. Desde ahí seguí con un constructor concentrado en los almacenes, otro constructor concentrado en el gigatesla y otro en los campamentos para nivelar mi fuerza de ataque antes de que se terminara la potenciación acumulada de todas las mejoras de ayuntamiento que había hecho. Durante el día 28 con 15 horas el gigatesla finalmente alcanza el nivel 4 y lo pongo a mejorar al máximo, y en 5 días 12 horas ya estaría listo para pasar a ayuntamiento 13 y aprovecharía ese tiempo para mejorar mis tropas, campamentos y cuarteles para poder estar lo más rápido posible de la mejor manera con la mayor cantidad de recursos cuando se terminara esta potenciación de tropas. Después de eso me dediqué a limpiar mi aldea buscando más gemas. Gemas. Era muy divertido ver cómo en batalla mis globos y dragones eran súper fuertes y arrasaban con todo, pero al terminar la batalla volví a mi aldea y salían en verdad como eran en realidad, unos dragoncitos y unos globitos nivel 1 que estaban simplemente potenciados. Ya me estaba empezando a preocupar porque cuando se pasara esto de la potenciación, ¿qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a seguir atacando? En el día 34, mientras se terminaba de mejorar el gigatesla a nivel 5, comencé a mejorar el almacén de elixir oscuro a nivel 3 para poder almacenar los 60.000 de oscuro necesarios para poder sacar la luchadora una vez pasara a ayuntamiento 13. Ya me estaba emocionando porque después de 14 días en ayuntamiento 12, al fin iba a poder pasar al siguiente nivel, pero todo iba a ser mucho más difícil y además se estaba acabando ya la potenciación del ayuntamiento y mis dragones y globos se iban a desinflar. Así que tenía que apurarme para seguir encadenando potenciaciones y poder seguir atacando con tropas mucho más fuertes. Aproveché el elixir que tenía en la tesorería y puse el taller de las máquinas de aseo que me costaba 3,5 millones para completar todas las cosas del ayuntamiento 12 y poder estar listo para pasar al ayuntamiento 13 al día siguiente,
usando el libro de construcción que me dieron al completar los desafíos de inicio de aldea, a que le dan a uno antes de pasar a Ayuntamiento 7, esos logros iniciales. Aparte de eso, aproveché todas las medallas que tenía para poner a trabajar en el laboratorio mejorando el hechizo de furia, que en mi opinión es el más versátil de todos. En el día 34 con 3 horas terminé la última mejora del Gigatel a nivel 5 y puse a mejorar el Ayuntamiento a nivel 13, y dado que esa mejora serían 7 días más del desafío, decidí que completarlo con un libro de construcción era la mejor idea. Así que ayudándome de este libro, podría obtener mi objetivo mucho más rápido, y había ganado además otros 5 días de potenciación, la cual ya estaba pues a punto de acabarse y me iba a meter en problemas a la hora de farmear. Así que ya, inmediatamente pude completar los 60.000 de oscuro. Una vez pasado Ayuntamiento nivel 13, compré la luchadora real que iniciaba potenciada ya a nivel 6 y comencé a farmear de nuevo para poder inmediatamente a mejorar el Giga Inferno a nivel 2 y comenzar mi camino en este nuevo nivel, que iba a tener que completar 11 millones y medio para poder poner la primera catapulta, y para eso iba a necesitar mejorar de nuevo mis almacenes de oro. Así que me puse manos a la obra con el constructor que tenía libre. Ya me sentía cada vez más y más cerca de mi meta, porque llegamos en el Ayuntamiento 13 y queríamos llegar al Ayuntamiento 15, pero se estaba haciendo la verdad cada vez más difícil. Pasados 3 días terminé de mejorar el cuartel para tener los mineros y decidí que sería buenísimo activar el dragón eléctrico para seguir farmeando. Así que usando el recurso que tenía la tesorería puse a mejorar el cuartel para que en 7 días y medio pudiera tener el dragón eléctrico. Esto sería conveniente ya que en 3 días mi potenciación se terminaría y tendría tropas de muy bajo nivel para seguir robando recursos. Pasaron muchos más días y llegando al día número 41 mi Giga Inferno pasó a nivel 2. Continuo mejorando los almacenes para poder seguir haciendo mejoras del ayuntamiento. Comienza además la liga de guerras de clanes. Y tras mucho farmeo logro completar los 9 millones necesarios para subir a nivel 3 mi Giga de Tesla del Ayuntamiento 13, mi Giga de Inferno, perdón. Y al final me doy cuenta que estoy atrapado en un círculo de mejorar almacenes, farmear, mejorar ayuntamiento. Mejorar almacenes, farmear, mejorar ayuntamiento. Ya pasados 5 días más y en el día 45 ya este reto mi Giga Inferno sube a nivel 3, pero me daba cuenta que lo estaba mejorando tan rápido que no me iba a alcanzar a tener mis almacenes de oro listos para almacenar los 11.200.000 de oro que iba a necesitar para mejorar el nivel 4. Así que seguí mejorándolos tanto como podía y usaba las medallas de asaltos para comprar pociones de fuerza para poder seguir atacando la Liga de Guerra de Clanes y poder seguir avanzando acumulando estas medallas de Liga de Guerra de Clanes. Tuvieron que pasar 5 días más. Y después de esto, en el día 51 de este reto, al fin pude tener la suficiente capacidad para continuar mejorando el Giga Inferno a nivel 4 y seguir mejorando los almacenes de oro para de ese modo seguir mejorando mi ayuntamiento, que seguro sería bien costoso para hacerlo, y proyectándome ya Ayuntamiento 14 y Ayuntamiento 15. Aparte de eso, tener el suficiente oro para poder poner la segunda catapulta que será necesaria para poder pasar Ayuntamiento nivel 14. Ya llegando al día 56, mi Giga Inferno en mi Ayuntamiento 13 se seguía mejorando a nivel 4 y mientras mis constructores se liberaban comencé a mejorar mis héroes para al menos tenerlos a nivel 5 para poder tener al menos su habilidad disponible para la batalla, además de tener ocupados a los otros constructores con mejoras mientras avanzaba de mi ayuntamiento. Además de eso hice limpieza general de obstáculos para obtener gemas y acercarme más a mi meta de las 2000 gemas que iba a necesitar en este momento para el quinto constructor. Y mejoré también los almacenes de elixir que iba a necesitar para cuando fuera a comprar la caseta de animales para cuando llegara el Ayuntamiento 14 próximamente. Porque sin esa caseta de animales pues no iba a poder subir Ayuntamiento 15 cuando fuera Ayuntamiento 14. En el día 57 decidí comenzar a invertir las medallas de la Liga de Guerra de Clanes que tanto esfuerzo me costaron. Así que me pasé por la tienda de la liga y mirando vi que podía adquirir mi primer martillo de construcción. Es importante que solo puedo comprar uno cada 7 días, así que no podía adquirir otro hasta que no pasaran 7 días más después de haber comprado el primero. El día 59 estuvo mucho más movido porque se aproximaba ya el poder mejorar mi ayuntamiento a nivel 14 y solo me faltaba la segunda catapulta para completar todas las construcciones que vienen con el Ayuntamiento 13. Así que me puse a farmear bastante y atacar en la guerra de clanes para poder ganar los 11.300.000 de oro necesarios para la segunda catapulta. Ya en el día 60, completando 2 meses de este reto, al fin terminé de mejorar el almacén de oro que me permitiría mejorar mi Giga Inferno a nivel 5. Así que hice una runa de oro y el libro de construcción que gané cuando era Ayuntamiento 7 y completé mi Giga Inferno y me gané 8 días de mejora en este libro, y con el primer martillo de construcción que compré días antes pasé a Ayuntamiento 14 ahorrándome 13 días más de este speedrun. A solo 60 días de haber iniciado este desafío ya estaba en Ayuntamiento 14. Luego de esto ya me puse a colocar las primeras mejoras de este nuevo nivel, que son algunas trampas y muros y la caseta de mascotas que podré poner cuando pueda almacenar 14 millones de oro, lo cual todavía estaba bastante lejos.
Ya con esto estaba solo 5 mejoras de Giga Inferno y de Ayuntamiento para completar mi meta de llegar a Ayuntamiento 15 con máxima denigrancia, con muros, defensas y extractores y minas a nivel 1. Algo que me alegró mucho es que de nuevo tenía mis tropas y héroes potenciados por 5 días, lo cual me iba a ayudar mucho a iniciar de nuevo a robar y subir de trofeos más fácilmente. Pues porque la verdad ya está harto y desesperado robando recursos a Ayuntamientos 13 con dragoncitos nivel 2. Otra cosa chévere este día fue que limpié de obstáculos la cueva y la aldea nocturna para tener más gemas. Mi objetivo eran las 2000 gemas para el quinto constructor y cada vez estaba más y más cerca. Al siguiente día, después de haber pasado Ayuntamiento 14, hice una sesión intensa de farming para completar los 8,5 millones de oro necesarios para poner a mejorar mi Giga Inferno del Ayuntamiento 14 a nivel 2 y no perder tiempo sin estar mejorando mi ayuntamiento. Ya en el día 68 recibí 1200 medallas de los asaltos de la capital del clan y volví a comprar un martillo de construcción para la siguiente mejora del Giga Inferno de mi ayuntamiento y reclamé los premios del clan que me iban a ayudar muchísimo también. Luego el día 69 fue muy bueno e interesante porque en pleno directo pudimos comprar el quinto constructor vendiendo la mayoría de mis objetos mágicos y usamos medallas de asaltos para comprar pociones y venderlas a 10 gemas cada una y poder llegar a las 2000 gemas finalmente. Luego mi constructor completó la mejora Giga Inferno a nivel 2 y con un martillo la subimos a nivel 3 y con el oro que tenía farmeando la subimos a nivel 4, lo que ya nos dejaría con solo 2 mejoras más de ayuntamiento, Giga Inferno nivel 5 y mejora a ayuntamiento nivel 15, que lo iba a hacer con las medallas de la Liga de Guerra de Clanes a través de la compra de unos martillos de construcción. Pasaron algunos días, los cuales me concentré en mejorar mis tropas y almacenes de elixir mientras mi Giga Inferno pasaba a nivel 4. Y en el día 75, faltando 6 días y medio para completar esa mejora, estuve muy pendiente de comprar un nuevo martillo de constructor tan pronto se pasara el tiempo de enfriamiento para comprar un nuevo martillo, para que ese periodo de bloqueo que está entre los martillos terminara lo más rápido posible y poder comprar el martillo con el que podría hacer la mejora del Giga Inferno del nivel 5, ahorrándome 13 días y 6 horas de construcción. Y luego pasar al Ayuntamiento 15, ahorrándome otros 15 días en este proceso y terminar esta aventura lo más rápido posible usando 2 martillos. Y de este modo, durante un directo que hice en el canal, a los 82 días de haber comenzado este reto, pudimos hacer en vivo y en directo con los suscriptores del canal el momento en el que pasábamos de Ayuntamiento 14 a Ayuntamiento 15 usando este martillo de construcción. Venía entonces el reto más difícil, que era hacer esto mismo, pero ahora robándole a otros ayuntamientos 15 y ayuntamientos 14 con los que me emparejarían en el multijugador, y tendría que colocar el monolito que me iba a costar 300.000 de oscuro y las 2 torres de hechizos que iban a costar 14 millones de oro cada una para poder subir mi ayuntamiento a nivel 16. Y aparte de eso, pues los 5 niveles del Giga Inferno, que también iban a ser carísimos y requerirían muchísimo oro. Lo primero que hice ya en el día 83 fue cambiar mi diseño de base y puse esta base de adornitos para que alrededor de mi base comenzaran a brotar los adornos y coleccionar estos troncos que harían juego con mis increíbles muros nivel 1. Luego me puse a seguir farmeando en Liga de Plata con mis dragones nivel 3 para recolectar el oro necesario para poner a hacer la primera mejora de mi Giga Inferno, que se demoraría 9 días. Me di cuenta de que podía compensar lo débiles que estaban mis héroes ayudándolos con algunas mascotas, así que tras algunos ataques y ganar un bonus estelar totalmente deprimente, pude, junto con lo que tenía en la tesorería de algunas guerras de clanes, completar lo necesario para poner a mejorar mi caseta de animales para tener el búho eléctrico, lo cual se demoraría 14 días más. En el día 84 hice mis ataques de la capital del clan y me empeñé en subir mi dragón al nivel 4. Para eso iba a necesitar 3 millones de elixir y me doy cuenta que es muchísimo más difícil atacar ahora, pues porque me están enfrentando Ayuntamiento 14 y Ayuntamiento 15 y mis dragones están muy débiles y estoy demasiado bajo en trofeos. Cada vez se hacía más y más difícil este reto, pero tenía fe de que de alguna manera lo íbamos a lograr. El día 86 puse la herrería que tendría que poner para poder subir de nivel Ayuntamiento 15, y dado que iba a tener que farmear 300.000 de elixir oscuro para poder poner el monolito y subir el ayuntamiento nivel 16, me di cuenta que mi almacén de elixir oscuro solo le cabían 95.000 de oscuro, así que tendría que subirlo muchísimo de nivel. Así que tras de farmear algo y con ayuda de un regalo del mercader, puse a mejorar mi almacén de oscuro y también puse a mejorar mi reina a nivel 13 con el poquito oscuro que tenía. Afortunadamente, para poner las torres de hechizos, pues necesitaba los 14 millones de oro, que es exactamente lo que puedo llevar en mis almacenes de oro en este momento, así que eso era una tarea menos, ya no tenía que subir más mis almacenes. El plan es poner todo
lo que se desbloquea en Ayuntamiento 15, subir el Gigainferno a nivel 3 y usar 2 martillos de construcción que compraría con 2 meses de lucha en las ligas de guerras de clanes, y que eso me ayudaría a no demorarme tanto. Así que me iba a enfocar en poner el monolito y las torres de hechizo primero. No era necesario tenerlos construidos para subir el ayuntamiento, pero sí que las estuvieran armando mis constructores. Así que la tarea iba a requerir mucho oro, mucho oscuro para el monolito y también mucho elixir para mejorar el almacén de oscuro. Aparte de eso, iba a tener que mejorar mis tropas para hacerme la vida más fácil farmeando. Así que transcurrieron los días y en el día 87-88 al fin tuve la herrería, mejoré mi reina, robé más recursos y mi almacén de oscuro pasó a nivel 5 y ya podía almacenar 160.000 de oscuro en mis almacenes. A pesar de que necesitaba mucho oro para mejorar el Gigainferno y poner las torres de hechizos, puse a mejorar la herrería, ya que me daría acceso a la flecha gigante y esos equipos pues me iban a servir mucho. Después de atacar, saqué el recurso de mi tesorería y puse a mejorar mi almacén de oscuro al nivel 6 de nuevo. En el día 89 mis dragones se mejoraron al nivel 4, siguen muy denigrantes, pues son de Ayuntamiento 9, pero están mucho mejor que antes. Mi laboratorio queda desocupado, no sabía si gastar mi elixir en mejorarlos de nuevo o ahorrar para que en un día poner a mejorar de nuevo mi almacén de elixir oscuro. Decidí comprar algo de elixir con medallas de asaltos y poner a mejorar mis dragones a nivel 5 mejor. Mi ejército estaba demasiado débil y era muy difícil atacar Ayuntamientos 15, así que debía mejorar mi ataque si quería ser más eficiente robando y subiendo trofeos. Seguí también mejorando mi herrería para tener más equipos y puse a mejorar mi reina otra vez. Sigue pasando el tiempo y en el día 92 terminé de mejorar mi reina arquera y mi herrería. Ya iba a terminar de mejorar mi Gigainferno a nivel 2 y me di cuenta que estaba muy lejos de tener los 12 millones de oro necesarios para subirlo a nivel 3 y que mi almacén de oscuro estaba también para subir a nivel 7 y que necesitaría 3 millones de elixir. Así que me puse a robar muchísimo ese día porque pues necesitaba los 3 recursos. Tras varias horas de ataques pude conseguir los 3.800.000 para mejorar mi almacén de oscuro, pero igual con esta mejora todavía no me iba a alcanzar para almacenar los 300.000 de oscuro para el monolito, así que todavía estaba muy lejos de tener los requisitos para pasar a Ayuntamiento nivel 16. En el día 93 mi Gigainferno se mejoró a nivel 2 y de acuerdo al plan que tenía para subirlo más rápido a Ayuntamiento 16, fui a la tienda de la liga y compré un martillo de construcción y mejoré a nivel 3 mi Gigainferno ahorrándome 11 días y 12 millones de oro, así que lo hice. Y ya teniendo mi Gigainferno a nivel 3, mi siguiente objetivo era subirlo a nivel 4. Eso me iba a costar 14 millones de oro que podía tener apenas en mis almacenes y de los cuales me faltaban todavía 3 millones, así que seguí robando como loco con estos dragoncitos nivel 4. Ya cuando me faltaba poco, aceleré mis cuarteles, reclamé algo de oro de las recompensas de temporada y con algo que tenía en la tesorería completé estos 14 millones para esta mejora. Así que lo puse a mejorar e iba a tener que esperar 13 días más mientras se hacía esta mejora y aprovecharía este tiempo para sacarlo del monolito y de las torres de hechizos, así que no podía perder nada de tiempo. También iba a aprovechar esos 13 días para comprar los martillos de construcción para hacer las últimas mejoras, ya que debo esperar 7 días entre la compra de cada martillo. Puse también a mejorar mi rey y mi reina con el oscuro que tenía y con eso di por terminado ese increíblemente movido día de farming y de ataques. Ya en el día 96 mis dragones finalmente pasaron a nivel 5, ya estaban cogiendo algo de fuerza, así que puse a mejorar los esbirros en el laboratorio y aprovechando algo del elixir que tenía acumulado, puse a mejorar un campamento que lo tenía como de Ayuntamiento 9 con 3 millones de elixir. La penúltima mejora de mi almacén de elixir oscuro estaba a punto de terminarse mañana, así que tenía que recolectar el elixir necesario para mejorarlo de nuevo y con esto completar las mejoras necesarias de mi almacén de oscuro. Finalmente en el día 97 ya estaba listo para la última mejora de mi almacén de elixir oscuro para poder poner el monolito. Ya podía almacenar 240.000 de oscuro y con las medallas de asaltos que me sobraban compré el elixir faltante y puse a mejorar de nuevo el almacén. Y en 6 días ya iba a estar listo y con la runa de elixir oscuro que tengo de unos juegos del clan pasados podría obtener fácilmente los 300.000 de oscuro que necesito para el monolito. Pensé en mejorar mi herrería, pero decidí mejor guardar ese oro para poder poner la primera torre de hechizos que sí iba a ser necesaria para subir de nivel de ayuntamiento. Y fue así como llegamos al día 99. Amaneció, me robaron muchísimos recursos porque estaba acumulando oro y elixir, porque aparte de para la torre de hechizos estaba acumulando para mejorar mis dragones, así que era una aldea que ofrecía muchísimos recursos y pues obvio no podía defender nada, así que tras algo de farming pude poner a investigar a los dragones que me costaron casi 5 millones de elixir y dado que también tenía oscuro seguí mejorando mi reina arquera. En el día 100 comienzo completando mi casa de animales al nivel 2, ya pude tener una segunda mascota que me iba a ayudar muchísimo, a mi centinela específicamente, y seguí acumulando el oro para poner mi primera torre de hechizos. Hice los juegos del clan, seguí farmeando y así llegamos al día 101 que me preparé mientras estaba acumulando oro para estar muy pendientes de cuándo iba a terminar el periodo de enfriamiento del martillo de construcción en la tienda de la Liga de Guerra de Clanes, ya que iba a necesitar 2 martillos para completar este desafío, uno para mejorar el Gigainferno a nivel 5, lo cual no iba a poder hacer de otra manera porque no podía almacenar el oro suficiente para hacer esa mejora, y el segundo martillo con el que iba a subir el ayuntamiento a nivel 16, ya que esta mejora también iba a costar 16 millones de oro, no podía almacenar eso en mis almacenes, así que si quería hacer este reto rápido y sin tener que esperar
esperar para subir mis almacenes de oro para poder almacenar esa cantidad, tenía que hacerlo sí o sí con martillos de construcción. Así que apenas se terminó ese periodo de enfriamiento, compré el primer martillo y tendría que esperar otros 7 días para comprar el próximo. Tiempo apenas justo para los 6 días y 1 hora que faltaba para que mi constructor terminara de mejorar el Giga Inferno a nivel 4. Tras un jugoso farming y con la ayuda de premios gratis de oro de la temporada y con lo que tenía en mi bonus estelar, pude completar esos 14 millones de oro para la primera torre de hechizos, y con una runa de oro que tenía en los juegos del clan, llené de nuevo los almacenes de oro con los 14 millones que podían almacenar e inmediatamente puse con otro constructor que tenía libre a construir la segunda torre de hechizos. Cada vez veía más cerca mi objetivo de llegar al ayuntamiento nivel 16. Posteriormente, en el día 103, mi constructor por fin termina la última mejora de mi almacén de elixir oscuro. Ya estoy muy feliz y soy capaz de albergar estos 300.000 de elixir oscuro que se necesitan para poder colocar el monolito. Así que apenas se completa esa mejora, busco algo que hacer con esos 58.000 de oscuro que tengo ahí parados en mis almacenes antes de usar la poderosa runa de elixir oscuro que tenía guardada. Así que le compré otros 25.000 de oscuro con medallas de asalto al mercader y puse a mejorar mi luchadora a nivel 4. Y ya casi sin oscuro en mi almacén, activé esta poderosa runa que agradezco pues de haber tenido, porque tener que farmearme 300.000 de oscuro en esta liga de oro y con dragones nivel 5 iba a ser una tortura. Así que afortunadamente pude conseguir los aproximadamente 290.000 de oscuro que me faltaban para poder poner esta increíble defensa. Una vez ya con esto, puse a trabajar el último constructor que tenía libre para construir la última defensa necesaria para completar todo lo del ayuntamiento nivel 15. Dos de mis constructores estaban armando las torres de hechizos, el otro estaba haciendo el monolito y ya lo único que faltaba era terminar de mejorar el Giga Inferno y pasar a ayuntamiento nivel 16 en unos 4 días. Iba a tener que estar muy pendiente de que se terminara esta mejora de ayuntamiento para poder usar los martillos de constructores que adquirí con las medallas de liga para cumplir esta meta lo más rápido posible sin gastar un solo centavo. Así fue como en el día 107 finalmente se termina la mejora de mi Giga Inferno a nivel 4, llegando a la fase final de mi desafío, quedando ya tan solo a 2 mejoras de ayuntamiento para llegar a nivel 16. Así que finalmente al día siguiente, es decir en el día 108, tras 15 semanas de trabajo o algo menos de 4 meses si los quieres ver así, estuve pendiente de que terminara el periodo de enfriamiento para la compra de otro martillo de construcción con las medallas de liga que tenía. Usé el martillo de construcción que ya había comprado la semana pasada y subí el Giga Inferno al nivel máximo para ayuntamiento 15, una mejora que costaba 16 millones de oro. Me ahorré ahí 14 días y luego compré otro martillo de construcción para hacer otra mejora instantánea de 20 millones de oro y ahorrarme otros 14 días. Así que me ahorré en total un mes de espera con esta jugada. Me llamó mucho la atención que para subir de nivel aún no tenía los constructores bélicos y tampoco había terminado de construir las torres de hechizos y el monolito, pero igual podía hacerlo. El juego me advirtió que aún estaba demasiado denigrante y que debía mejorar mi caseta de animales, mi laboratorio, mi castillo y mis campamentos, pero pues obviamente este mensaje no nos iba a detener, así que le di confirmar y ahí lo tienen, el ayuntamiento 16 más denigrante del mundo sin gastar un solo centavo. Un reto dificilísimo, pero que me pareció increíblemente divertido. Obviamente todo esto no sería posible sin el apoyo del clan de suscriptores, donde hacía la liga de guerra de clanes, los asaltos de la capital y los juegos del clan, los cuales me hicieron posible muchos más recursos y los objetos mágicos para las mejoras finales. Cometí alguno que otro error, pero estoy seguro que se puede llegar a ayuntamiento nivel 16 en tan solo 100 días si eres un poco más ordenado con los objetos mágicos y con el farming. Obviamente si yo lo desearía podría balancear esta aldea denigrante usando todos los principios de la denigrancia estratégica, los cuales puedes ver en este video que está aquí, donde te muestro cómo nivelar una aldea denigrante de la mejor manera en caso pues de que esa sea tu aldea en este momento. Muchas gracias por ver, muchachos, olviden suscribirse, código Joe y chao chao.